Buenas tardes, hermanos. Seamos bienvenidos un jueves más a otro culto de oración, nuevamente de manera telemática. La situación vemos que no mejora, pero estamos agradecidos a nuestro Señor por darnos la posibilidad de tener tecnologías que nos permitan comunicarnos desde la distancia, y vamos a poner la reunión en las manos del Señor por medio de una oración, pidiendo su bendición tanto para vosotros como para que Él sea glorificado. Padre nuestro que estás en los cielos, como hemos dicho, te damos las gracias por darnos los medios para poder comunicarnos, Señor, para poder proclamar tu palabra, a pesar de circunstancias que sean adversas, Señor. Oramos para que en tu voluntad pase lo antes posible esta pandemia, Señor, pero mientras confiamos en tu soberanía, confiamos en que tú estás bajo el control de todas las cosas, Señor. Confiamos en que tú eres un Dios bueno y por ello te alabamos y te damos la gloria y la honra. Ahora te pido, Señor, que tú hables a través de tu palabra, Señor, a través de mí, y que prepares los corazones de aquellos que han de escuchar y produzca fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Últimamente, en los últimos meses, he estado viendo un patrón, una situación que tristemente se repite cada vez más en diferentes hermanos fieles a la palabra de diferentes países. Están viendo cómo en diferentes redes sociales sus vídeos están siendo borrados, sus cuentas están siendo cerradas y todo por denunciar las enseñanzas de falsos maestros y de falsas maestras. Estos falsos maestros, estas falsas maestras, lo que están es aludiendo a que estos hermanos fieles están cometiendo delitos de odio, de intolerancia, de ataques, incluso violentos, aunque sean verbales. Y como digo, estas redes sociales le están dando la razón a estos falsos maestros, con la consecuencia de que nuestros fieles hermanos ven sus vídeos borrados, ven sus cuentas cerradas, las cuales son de bendición, porque desde esas cuentas proclaman la palabra de Dios. Y lo único que podemos hacer por estos fieles hermanos en la fe es colaborar con ellos orando por ellos, para que el Señor les siga guiando, para que el Señor les cuide, para que el Señor les dé ánimo, y también pues orando al Señor para que nos guíe en la manera o en otras maneras en las que tal vez prácticamente podemos colaborar con ellos. Hoy comenzamos la carta de Tercera de Juan y vamos a ver que en esta carta hay una situación muy parecida, por no decir igual, quitando la distancia en el tiempo y las nuevas tecnologías, una situación igual a la que acabamos de comentar de estos hermanos fieles en la fe. Al principio de esta corta carta tenemos a un hermano llamado Gallo, un fiel hermano, el cual está demostrando su amor por los demás, su amor por Dios, mostrando hospitalidad a misioneros de la verdad. Por otro lado, tendremos un tal Diótrefes, del cual hablaremos en la próxima predicación, Dios mediante, el cual no solo cerraba su iglesia a estos predicadores itinerantes, a estos misioneros de la verdad, sino que además amenazaba, atacaba a aquellos que colaborasen con ellos, incluso expulsándolos de la iglesia. Y Gallo se veía afectado por estos ataques de Diótrefes. Ya vimos, si recordáis, en Primera de Juan, la realidad de que la verdad y el amor son dos cosas inseparables, son dos caras de una misma moneda, el andar en la verdad y el amor por los hermanos. Y ahora, en Segunda y Tercera de Juan, vemos como los dos polos de una pila, en cuanto a este andar en la verdad y este amar de manera práctica a los hermanos. Ya vimos en Segunda de Juan lo que podríamos llamar el polo negativo de la pila. ¿Por qué? Porque demostrábamos que amábamos la verdad, demostrábamos que amábamos a los hermanos, rechazando la mentira, rechazando el ser hospitalario con estos falsos maestros, con estos engañadores, ni siquiera dándoles la bienvenida. Ahora, en Tercera de Juan vamos a encontrar el polo positivo de esta pila, siendo hospitalario,
amando y cuidando y recibiendo a los que predican la verdad. Si queréis, abrid vuestras Biblias en la tercera carta de Juan y vamos a leer hoy los versículos 1 al 8. Tercera de Juan, versículos 1 al 8, y leo en la Biblia de las Américas. Dice Juan, movido por el Espíritu, tercera de Juan, versículo 1, el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y me dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la Iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Estos versículos los podríamos dividir en 5 apartados, de hecho los vamos a dividir en 5 apartados, que serían los siguientes. En el versículo 1 encontramos el saludo de Juan a Gayo. En el versículo 2, la preocupación de Juan por Gayo. Versículos 3 a la primera parte del 6, el elogio de Juan a Gayo. Desde la segunda parte del versículo 6 al versículo 7, el ruego de Juan a Gayo. Y el versículo 8, el mandato de Juan a la Iglesia. Así que en primer lugar vamos a ver, versículo 1, el saludo de Juan a Gayo. Y Juan comienza su tercera carta presentándose de la misma manera que comenzó su segunda carta. Él se presenta como el anciano. Y si recordáis, vimos que esta denominación, este calificativo, podía referirse tanto a la edad avanzada del apóstol, que por aquella época como poco tendría, o aproximadamente tendría 90 años, pero también podría estar haciendo referencia a su posición como líder, como anciano de la Iglesia. Un líder espiritual de la altura de Juan no le haría falta escribir su nombre para que fuese reconocido por sus lectores si simplemente pusiera el anciano. Este calificativo bastaría para que los lectores de la carta, los receptores, y en este caso Gayo, supiera que es el apóstol Juan quien se está refiriendo a ellos o a él. De este Gayo no tenemos muchos detalles. Lo único que podemos sacar de esta persona es lo que inferimos de este tercera de Juan. Porque en las Escrituras vemos otras personas nombradas como Gayo, pero el nombre de Gayo en aquella época en Roma era un nombre común y corriente como pudiera ser hoy día Antonio o Francisco. Juan saluda a Gayo y le dice amado. Y si leéis la carta completa, hasta 4 veces se dirige a Gayo, como amado. Podemos ver en esta expresión de Juan el cuidado pastoral que Juan tiene por Gayo. Recordar que hemos dicho, nada más empezar, que este tal Diótrefe no solo se opone a la enseñanza de Juan, sino que además ataca a todo aquel que apoya la enseñanza de Juan o que apoya a los misioneros que Juan estaba mandando desde su iglesia hasta el punto de expulsarles incluso de su congregación. Y yo no sé si Gayo pertenecería o no a la iglesia de este tal Diótrefe, pero lo que sí es claro es que Gayo sí se veía afectado negativamente, por decirlo de alguna manera, si no en la iglesia, del área de influencia que tendría este Diótrefe en la zona. Así que Juan, al escribirle a Gayo, estaría recordando las palabras de Jesús que Juan escribió en su propio Evangelio, capítulo 15, versículos 12 y versículos 17 y 18 de Juan, cuando Jesús decía: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Y dice el versículo 17: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Gayo estaba recibiendo odio, al igual que el Señor Jesús recibía odio por predicar la verdad. Y Juan era obediente a este mandamiento de amar los unos a los otros. Así que al recargarle Juan a Gayo 4 veces que él es amado, que él es amado, que él es amado, no solo está transmitiendo el amor personal que tiene Juan por Gayo,
sino que también le está animando diciendo: a pesar de los ataques que estás recibiendo, que sepas que eres un hijo de Dios amado por Dios, y que a pesar de lo que te pueda decir Diótrefe, lo estás haciendo bien. Eres un amado hermano que está andando bien en la verdad. Y vimos que verdad y amor son el pegamento que mantiene la unidad de la Iglesia. Juan le está diciendo a Gayo que su andar en la verdad es una muestra de que es un hijo de Dios amado por Dios, que es amado por Juan, que es amado por los creyentes que él ha hospedado en su casa, que es amado por los hermanos que reciben el testimonio de boca de estos creyentes que se han hospedado en su casa. Y qué importante, hermano, es las palabras de ánimo, las palabras de amor de nuestros hermanos para con nosotros. El saber que nuestros hermanos están orando por nosotros, que nosotros estamos ahí para cuando nos necesiten, y aún más cuando necesitamos o cuando se necesita ser fortalecidos porque se está recibiendo falsas acusaciones y calumnias. Sigue diciendo el versículo 1, a quien yo amo en verdad. Dice Reina Valera, a quien yo amo en la verdad. Juan usó estas mismas palabras para referirse a la Iglesia de su segunda carta. Y nuevamente repetimos, el amor verdadero, el amor de Dios, el amor cristiano, no es un mero sentimentalismo humanista, sino que es un amor sobrenatural, exclusivo de los creyentes, que está inseparablemente anclado en la verdad de Dios. Dice 1 Corintios 13:6, que el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra, se goza en la verdad, con la verdad. La verdad del Evangelio nos salvó, recibimos el amor de Dios al ser salvados, el cual nos amó no por algo bueno que viera en nosotros, sino por pura gracia, y ahora nosotros amamos en la verdad. Por eso Juan nos dijo en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El mayor ejemplo de este amor es Cristo. Él se dio por nosotros. Él nos amó y nosotros debemos amar como Él nos amó. Juan expresa a Gayo su amor sincero por él, un amor que no es un sentimiento, no es una emoción, sino que es un amor anclado en la verdad de Dios, un amor sobrenatural que fluye de la palabra de Dios. Este amor es el que hace posible que nosotros en las iglesias podamos amarnos los unos a los otros, que todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes podamos amarnos con un amor sincero, independientemente de nuestra edad, de nuestra cultura, de nuestra posición social, de nuestra posición económica, de nuestra formación educativa. Todos podemos amarnos los unos a los otros con el amor de Dios con el cual hemos sido amados. Y este amor es el que hace irrompible la unidad del cuerpo de Cristo. Y tenemos que darle gloria a Dios mediante el testimonio de la comunión espiritual entre los hermanos, amándonos los unos a los otros. Y después de el apóstol Juan saludar a Gayo, en segundo lugar va a expresar su preocupación por Gayo. Versículo 2, dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Esta preocupación, este ruego, este deseo de Juan por Gayo, no indica que Gayo estuviese sufriendo dificultades materiales, ni tampoco que estuviese padeciendo de alguna enfermedad, que no tuviese buena salud, sino que era un saludo común en aquella época. Este ser prosperado significa literalmente tener éxito, hacer que las cosas vayan bien, disfrutar de unas circunstancias que son favorables. Y tenemos que tener mucho cuidado con este versículo, porque es uno de los versículos lema, uno de los caballos de batalla de aquellos que predican, aquellos falsos maestros que predican el falso evangelio de la prosperidad. Tristemente cada vez vemos más y más en los medios de comunicación, en los medios sociales, cómo estas iglesias, o llamadas iglesias,
en las que se predica el falso evangelio de la prosperidad, van aumentando día a día el número de miembros. Pero aumenta día a día el número de miembros porque estos miembros son personas no creyentes que se sienten atraídas por un falso Cristo y que acuden a Él no porque se sienten arrepentidos de sus pecados, sino que se acuden a este falso Cristo por interés, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa que concede los deseos egoístas del corazón. Juan no está dando un decreto de parte de Dios. Juan no está asegurándole a Gallo, diciéndole: en el nombre de Dios te auguro que tengas prosperidad, que tengas buena salud. No. Juan está expresando su amor fraternal por su querido, por su amado hermano en la fe. Y es bueno que los creyentes deseemos la prosperidad física y material del hermano, que oremos por su prosperidad. También es bueno que oremos por nuestra propia prosperidad material y espiritual, pero siempre y cuando nuestra oración sea según la voluntad de Dios y nuestro deseo de prosperar en salud y de prosperar materialmente no sea para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para poder colaborar de una manera más efectiva con el avance de la verdad del Señor, con la proclamación del Evangelio. Pero fijaros que dice el versículo 2 que ruega que prospere en su salud, que las cosas le vayan bien, pero el énfasis está en las palabras siguientes: así como prospera tu alma. La mayor preocupación de Juan por su amado hermano Gallo no era su bienestar material, no era su salud, sino que la prosperidad mayor que deseaba Juan por Gallo era la que Gallo ya estaba dando buen testimonio, y era la prosperidad de su alma. Sabemos que la falta de salud o la falta de bienes materiales no es una señal evidente, aunque en alguna ocasión pueda serlo, pero no es una señal evidente de que hay pecado en nuestra vida y Dios nos está disciplinando con enfermedad o nos está disciplinando con falta de prosperidad material. Y el ejemplo lo tenemos en muchos personajes de la Biblia, y el más claro es Job, un hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre que andaba en la verdad, y cómo Dios permite durante un tiempo que sufra, no por su pecado, sino en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, también para dar una enseñanza a Job, que sufra de carencia de salud y de carencia material. Pero imaginaos por un momento, no es vinculante, pero imaginaos por un momento que la prosperidad de nuestra alma sí fuese vinculante en cuanto a nuestra salud física y en cuanto a nuestra prosperidad espiritual. Y ahora me pregunto yo y os pregunto a vosotros, ¿cómo estarías tú hoy en día? ¿Estarías bien de salud? ¿Estarías prosperando materialmente? ¿O estarías en la UBI o viviendo debajo de un puente? Gallo era un hijo de Dios cuya alma prosperaba. Era una persona que, como dice Colosenses 1:10, andaba como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la prosperidad del alma de Gallo, esta es la prosperidad del alma que debemos de anhelar nosotros, y esta prosperidad del alma de Gallo es lo que lleva a Juan a elogiarle en los siguientes versículos. Así que en tercer lugar vamos a ver el elogio de Juan a Gallo. Dice el versículo 3, me alegré mucho, pues me alegré mucho, cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la Iglesia. Recordemos nuevamente, como vimos en segunda de Juan, que en aquella época los viajes misioneros no tienen nada que ver con la comodidad o con las facilidades que podemos encontrar hoy día. No había hoteles tal y como los conocemos hoy, sino que los lugares de hospedaje eran un caldo de cultivo para la prostitución, para los ladrones, para todo tipo de pecado. Por lo tanto, los misioneros itinerantes dependían de la hospitalidad de hermanos en la fe que les acogiesen en sus casas para disfrutar de una garantía de seguridad y de comodidad en sus viajes. Dice que Juan se alegró cuando algunos hermanos
vinieron y dieron testimonio de la verdad de Gayo. Muy probablemente muchos de estos algunos hermanos que dieron buenos testimonios de Gayo fuesen los que habían salido primeramente de la iglesia de Juan y ahora regresaban a su iglesia. Pero fijaros bien, estos hermanos habían disfrutado de la hospitalidad de Gayo, habían disfrutado del amor práctico de Gayo, pero el buen testimonio que dieron de Gayo no fue de su hospitalidad, no porque Gayo no les hubiera provisto, lo veremos más adelante, cómo les dio de lo necesario para su camino de vuelta, sino que dieron testimonio de su verdad, de que Gayo andaba en la verdad. ¿Y qué significa que Gayo andaba en la verdad? Pues significa que Gayo no solo conocía la verdad, no solamente conocía la doctrina correcta, sino que también su vida era coherente con esta verdad, con esta doctrina. No solo conocía la palabra de Dios, sino que la aplicaba de manera práctica en su vida. Y estos frutos de obediencia a la palabra de Dios eran evidentes en los hermanos que se hospedaban en casa de Gayo. Dice Juan en el versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. En su segunda carta, en el versículo 4, dice, mucho me alegré de encontrar a algunos de tus hijos, hablándole a esta iglesia local, andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamientos del Padre. Segunda de Juan, versículo 4, y ahora tercera de Juan, versículo 4 también, repite el mismo motivo de gozo. Oír que los creyentes, en este caso los hijos espirituales de Juan, andaban en la verdad. Ver las vidas de santificación en los hermanos de la fe ha de ser un motivo de gran gozo para cada creyente. Mirad, tengo en las cajas que tengo repletas de fotos en mi casa, hay una foto que le tengo mucho cariño, también un sentimiento agridulce, una foto que tiene ya más de 20 años. Estamos en una iglesia local de otra ciudad, más de 40 jóvenes en una reunión de jóvenes. Todavía recuerdo lo bien que lo pasamos en esa reunión. Y digo que el sentimiento ante la foto es agridulce, porque me da muchísima pena que de esos más de 40 jóvenes y adolescentes, a día de hoy, la mitad aproximadamente no andan en los caminos de Dios. Viven sus vidas alejados de los caminos de Dios. Pero también es de gran gozo ver cómo la otra mitad de esos adolescentes y jóvenes, hoy ya la mayoría padres de familia, madres de familia, siguen siendo fieles a Dios, andando en la verdad del Evangelio. Y tiene que ser un motivo de gozo para cada uno de los creyentes el ver que los hijos de Dios andan en la verdad. Y si para cada creyente individual tiene que ser motivo de gozo, cuánto más para los ancianos de las iglesias, el ver que la palabra de Dios predicada desde el púlpito produce fruto en la vida de los creyentes. Es por eso que dice Hebreos 13, 17, un versículo que no sé si gustará a muchos, a mí sí me gusta, dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. La obediencia, la sujeción a los pastores también es andar en la verdad, también es amar a los hermanos. Y cuando vemos la santificación en la vida de la congregación, los ancianos recibimos un empujón de ánimo para seguir con nuestro ministerio adelante. Nuevamente, párate a pensar en tu vida espiritual por un momento. Y yo me paro a pensar en la mía, me estoy predicando a mí mismo, siempre me predico primero a mí mismo. ¿Es mi vida espiritual, es tu vida espiritual motivo de alegría y de ánimo para tus ancianos? ¿O es motivo de tristeza y de desánimo? ¿Tu vida de santidad produce gozo en tus hermanos al ver cómo maduras en la fe, cómo caminas en santificación? ¿O tu falta de santificación es motivo de que tus hermanos necesiten una tortilla de paracetamol por los dolores de cabeza que puedes generarle? Tenemos que tener claro que Juan no está elogiando a Gayo para hacerle la pelota, sino para darle un empujón de ánimo frente a las piedras de tropiezo que Diótrefes estaba colocando en su camino.
Los que predicamos desde el púlpito no lo hacemos para al bajar del púlpito recibir una palmadita en la espalda y que nos digan qué bien lo has hecho. No nos esforzamos para que nos digan, ¡ay, pobrecito, la de horas de estudio que dedica para luego predicar media horita o una horita! No, nosotros predicamos fielmente la palabra de Dios, procuramos con diligencia trazar la palabra de Dios, como Dios nos demanda en 2 de Timoteo 2:15. Pero tenemos que ser sinceros, somos seres humanos de carne y hueso. Y sabemos que aunque nuestra función es únicamente transmitir el mensaje de la palabra de Dios, sin añadirle nada de nuestras opiniones, de nuestras ideas, sin añadirle nada de las opiniones de la sociedad, de lo que creemos que podría funcionar, sin añadirle marketing o publicidad para hacer más atractivo el mensaje. Solo tenemos que predicar la palabra y punto. Y Dios es el que da fruto. La palabra es la que tiene poder para cambiar los corazones, no nosotros. Aunque somos conscientes de esto, hemos de ser sinceros. También es motivo de aliento y de gozo las palabras de ánimo de los hermanos. No por buscar el piropo, esto sería pecado, esto sería orgullo, sino por el bien que hace a nuestras almas. Dice Proverbios 25:11, que como manzana de oro con engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo, dicha como conviene, dice Reina Valera. Y siguen estas palabras de ánimo de Juan, versículo 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Juan vuelve a llamarle amado y le vuelve a reiterar que lo estás haciendo bien, que estás obrando fielmente. Le está diciendo que el veneno de Diótrefe no te haga dudar ni por un instante de que tú eres un hombre de Dios, amado por Dios, y que estás obrando fielmente conforme a la voluntad de Dios. Estás obrando fielmente hospedando a aquellos predicadores de la verdad, aunque las acusaciones contra ti puedan ser contrarias, que no te tambaleen, que no te lleven a la duda. Estás obrando fielmente. Gallo podría haber puesto 1000 excusas para no hospedar a los hermanos, pero lejos de esto no solo ofrece su casa a aquellos hermanos que podría conocer, sino que también a los extraños, aquellos que venían con una carta de recomendación de su iglesia, diciendo que eran predicadores de la verdad. No los conocían de nada, pero los hospedaba en su casa. En distintas ocasiones vemos en la palabra el mandato a los creyentes a ser hospitalarios. Dice Romanos 12:13, que los cristianos deben estar contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pero no practicando la hospitalidad de cualquier manera, no practicando la hospitalidad por obligación, no practicando la hospitalidad con resignación, sino fielmente y con gozo de poder ser colaborador de Dios. Dice 1 de Pedro 4:9 que seamos hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Es fácil ser hospitalario con alguien que conoce y poder hablar de las cosas que tenéis en común y poder recordar batallitas. Pero es diferente cuando te piden que seas hospitalario con alguien que no conoces. Mira, en febrero de 2014 tuve el privilegio y la oportunidad de viajar a Los Ángeles a las conferencias de pastores de la iglesia de Grace en Sun Valley. Y fueron días muy intensos en los cuales los asistentes recibimos continuamente un banquete espiritual tras otro por medio de la predicación de hombres de Dios fieles a la palabra. Predicaciones las cuales fueron de bendición y siguen siéndolo aún hoy día en mi vida. Pero si la palabra que salía del púlpito era un impacto para mi vida, para mi corazón, el amor práctico de los hermanos de la iglesia en la que estábamos fue un impacto que estaba al mismo nivel, fue algo abrumador. No solo abrían las puertas de sus hogares a desconocidos de multitud de países, incluso con la barrera del idioma en muchos casos, sino que muchos de ellos gastaron, o mejor dicho, gastaron o invirtieron sus vacaciones, su periodo de vacaciones, en dedicarlos esos días, en vez de guardarlos para cuando llegase otra fecha e irse por ahí de fiesta, guardar esos días de vacaciones para recibir a todos aquellos que veníamos de otros países, acogernos en sus casas y dedicarnos las 24 horas del día a nuestro cuidado y a nuestra atención. Me encontraba sin duda alguna en una iglesia de gallos y de gallas, aunque suene muy raro en español. Y a la vuelta de este viaje,
Pude decir lo mismo que lo que decían estos misioneros que estaban hospedados en casa de Gallo. No me cansaba de anunciar, de proclamar el buen testimonio de los hermanos que habían tenido para conmigo. Muchos de los que me estáis escuchando ya habéis oído esta historia. ¿Por qué? Porque es que era algo natural el poder dar buen testimonio de aquellos hermanos, de los ángeles, que dedicaron su tiempo, su esfuerzo, su dinero, su comodidad en hospedarme a mí y a cientos y cientos de personas de otros países. Con Gallo sucedía lo mismo. Aquellos misioneros itinerantes regresaron a la iglesia, le contaron a Juan y a toda la iglesia el testimonio del amor por Gallo. Gallo no hizo esto por recibir elogios, pero Dios en su voluntad permite que Gallo sea consciente de que su servicio a Dios es útil y permite que sea plasmado por escrito en la Santa Biblia. Permite que Gallo sepa que Juan y que los predicadores están hablando de él y están hablando bien de él, con lo que el espíritu de Gallo sería confortado a pesar de las dificultades y de las calumnias que estaba recibiendo y de las amenazas probablemente, de las acusaciones por recibir a estos hermanos de fuera. Y después del elogio de Gallo, a continuación viene el ruego de Juan a Gallo. Sigue diciendo el versículo 6, harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre no aceptando nada de los gentiles. Juan no solo anima a Gallo por las cosas que ha hecho bien, sino que también le anima a continuar haciendo bien, a continuar andando por ese buen camino, a continuar hospedando a los que podrían venir en el futuro. Mirad, mis queridos hermanos, los creyentes no podemos vivir de nuestras rentas espirituales, no podemos apalancarnos y justificarnos en lo bien que hemos hecho en el pasado, sino que nuestra vida es una carrera espiritual hacia adelante. Proseguimos día a día, proseguimos, como dice Filipenses 3:14, hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Juan le ruega a Gallo, harás bien en ayudar a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Y este harás bien es una expresión idiomática en el griego que equivale a nuestro castellano por favor. Puede sonar como un consejo, harás bien, pero lo que está diciendo realmente es por favor, ayúdales a proseguir con su viaje de una manera digna. Esto implicaría alimento, implicaría bebida, implicaría probablemente ofrenda económica, incluso por aquella época a lo mejor calzado nuevo, ropa. Y para fundamentar este ruego, Juan expone dos motivos a Gallo. En primer lugar le dice Gallo, mira, estos hombres fieles salieron por amor al nombre. La motivación de estos misioneros no era recibir pensión completa en el hotel de 5 estrellas Royal Gallo, que era muy famoso en aquella época. No salieron motivados porque habían oído que Gallo daba buenas ofrendas a aquellos que recibían su casa, sino que dice que salieron por amor al nombre, salieron por amor a Dios. Y en segundo lugar Juan le dice, Gallo, mira, estos hombres fieles a la verdad salieron sin aceptar nada de los gentiles. Y aquí en este contexto gentiles no se refiere a no judíos, sino que se refiere a no creyentes. Si bien es cierto que en momentos puntuales de la historia, Dios en su soberanía ha permitido, ha usado a reyes paganos para ayudar al pueblo de Dios, usó al pueblo de Egipto para que le diera de su oro, de sus riquezas, para que el pueblo de Israel pudiera salir a su éxodo. El que Dios use a no creyentes para ayudar a los creyentes es la excepción, no es la regla. Estos hermanos salieron sin aceptar nada de los gentiles, porque si a los no creyentes no están interesados en Dios, mucho menos van a estar interesados en ayudar, en colaborar con la proclamación del Evangelio, con el avance del reino de Dios. Y si en alguna ocasión pueden estar interesados, mirad la letra pequeña. Tener por seguro que hay algún interés en esa ayuda, no es una ayuda
altruista. Por lo tanto, estos dos argumentos de Juan le llevan a Juan a dar un mandato no solo a Gayo, sino un mandato a la Iglesia. Versículo 8. Dice, por tanto, debemos. ¿Quiénes debemos? ¿Debes tú, Gayo? ¿Debo yo, el apóstol Juan? Y debemos todos los creyentes. Debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Somos los creyentes, somos el cuerpo de Cristo, los que tenemos que colaborar con quienes predican fielmente la verdad del Evangelio. Y si ahora con el problema del COVID no podemos ejercer de forma práctica la hospitalidad que ejercía Gayo acogiendo a estos predicadores en sus casas, sí podemos y debemos colaborar de forma práctica en otra forma. En primer lugar, siendo nosotros mismos los que primeramente andamos en la verdad. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros mismos profundizamos en la palabra de Dios, profundizamos en el conocimiento de nuestro Dios, profundizamos en los mandamientos de nuestro Dios, la palabra de Dios irá moldeando día a día nuestro carácter conforme al carácter del Señor Jesucristo. Nos irá dando día a día mayor amor por Dios y por la causa de Dios, lo cual nos moverá de forma natural a colaborar con estos hermanos. En segundo lugar, ora fervientemente por la extensión del Evangelio, por la proclamación de la verdad. Ora por los hermanos que proclaman la verdad, tanto conocidos como no conocidos. Dijo el Señor Jesús en Mateo 9:38, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ora por los misioneros, los conozcas personalmente o tengas oída de ellos porque te han hablado de ellos, porque has leído en alguna parte. Ora por los misioneros de la verdad. Ora por la iglesia perseguida. Y ora fervientemente por los ancianos de tu iglesia. ¿Para qué? Para que prediquen fielmente la palabra de verdad, para que sean guiados y animados por Dios, para ejercer fielmente su ministerio. En tercer lugar, colabora ofrendando. Colabora materialmente ofrendando. Ofrenda a tu iglesia local para el mantenimiento del local, para la administración de los ministerios que ejerce la iglesia o con los que colabora la iglesia. Ofrenda apoyando a misioneros fieles a la palabra de Dios. Ofrenda apoyando a ministerios que permiten que la palabra de Dios se predique y que la iglesia o las iglesias puedan ser columna y sostén de la verdad. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Lo dice el versículo 8. Para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Todos y cada uno de los creyentes no solo tenemos la responsabilidad, sino que tenemos el tremendo privilegio de colaborar nada más y nada menos que con el Dios Todopoderoso, en pro de su verdad, en pro del avance de su plan perfecto. Y tienes que tener claro que Dios va a llevar su plan a cumplimiento perfecto, con tu ayuda o sin tu ayuda, porque Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir sus planes. Pero otros hermanos, muy recientemente en sus predicaciones, nos han recordado cómo Dios, en su soberanía, en ciertos momentos, usó al ángel Gabriel para llevar a cabo sus propósitos, para anunciar su mensaje. El propio Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo para transmitir su mensaje. Pero Dios en su soberanía, en su omnisciencia, ha decidido que seamos los hijos de Dios, los que colaboremos en pro de la verdad. Y esto tiene que hacer que caigamos de rodillas, con temor, con temblor, ante Dios, por esta decisión que tiene de que nosotros seamos colaboradores de Él en pro de la verdad, pero al mismo tiempo caer de rodillas humillados, pero con gozo, con agradecimiento de saber que tenemos ese privilegio de colaborar con nuestro Dios.
Y el versículo 8 comienza diciendo, por tanto, debemos. Juan no está diciendo, por tanto, si puedes, si las cosas te van bien, si no estás malito, pues echa un cable. No. Está diciendo, por tanto, debemos, no es una sugerencia, es un mandato. Debemos colaborar con la verdad. Cada uno según nuestras posibilidades, cada uno según nuestras circunstancias. Pero lo que sí tenemos claro es que este debemos, aunque es un mandato, no debe de ser en nosotros una carga impuesta, sino que tiene que ser una motivación gozosa. Dios nos ha amado primero, hemos recibido el amor de Dios en nosotros, lo hemos experimentado en primera persona, ese amor sobrenatural. Ahora nosotros amamos a Dios por habernos amado primero, amamos la verdad de Dios, la palabra de Dios, amamos a los hermanos y al amar la verdad, por lo tanto, gozosamente obedecemos los mandatos de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, mi oración hoy es que la palabra de Dios expuesta hoy no solo nos bendiga, sino que nos mueva a cada uno de nosotros a ser gallos en nuestras iglesias locales, para que la verdad de Dios que nos transforma día a día a la imagen de Cristo pueda seguir extendiéndose por el mundo para la gloria de Dios, para edificación de su iglesia y para alcance de los perdidos. Que el Señor os bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Amén.